¿Te has preguntado a qué se refiere el punto de darse cuenta o darme cuenta? Es una pregunta profunda, pero práctica. Vamos a entender primero este concepto de darme cuenta. ¿Cuáles son sus elementos? ¿A qué se refiere con el ir descubriendo esta nueva perspectiva, tanto de mi ser interior, la parte intrapersonal, o la parte interpersonal? La parte externa. Es interesante el darle primero entendimiento y después ver cómo lo hemos vivido y cómo hemos experimentado para darle sentido y propósito y poder darme cuenta cuando me estoy dando cuenta. Vean que suena divertida esa manera de expresarlo. El darse cuenta en inglés lo vamos a conocer como el awareness y se refiere también al apartado de toma de conciencia. Sacudimos a épocas o a culturas milenarias o ancestrales, y en Grecia, en la antigua Grecia, lo que se quedó inscrito como un aforismo fue: conócete a ti mismo. Entonces aquí viene una parte interesante, como otra cultura, que es la japonesa, habla del satori, que es un estado de comprensión más profunda. De acuerdo a la cultura es la forma como le van a enfocar, pero al final de cuentas llegamos al punto en común, que es darme cuenta. John Teff define como el proceso de estar en contacto o alerta de lo que me sucede a mí en mi medio ambiente, o sea, lo interno y lo externo, con un apoyo de lo sensorio, o todos mis sentidos, la parte motriz, emocional, cognitiva y energética. O sea, todos lo que me conecta con el exterior, me conecta en el sentido de que yo puedo percibirlo. Desde esta mirada observamos que hay coincidencias de las diferentes culturas en este punto. Este proceso es interesante porque hay como dos secuencias de darme cuenta. Me puedo dar cuenta de forma interna, que es el tema de la autoobservación, qué pienso, qué siento, qué sensaciones físicas tengo, dónde lo identifico. En mi pensamiento o en mi filtro mental es el tema de mis creencias, de mis experiencias, de mis conocimientos. Entonces, ¿cómo logro a través de la percepción sensorial, vamos a un mapa sensorial, el mapa mental, y lograr una integración para crear un paquete de información, que eso después lo podemos convertir en lenguaje, y esa situación nos lleva a ver posibilidades, a priorizar, a tomar una decisión y después a acción. Pero empezamos con el proceso interno, yo cómo lo percibo. Y aquí es donde hay que reforzar el apartado de que cada quien tiene una percepción única y es diferente a los demás. No porque yo perciba que el cielo es azul, que ese azul lo perciben lo mismo las personas que me llegan a rodear. Puede ser un tono diferente, una sensación diferente. Podemos compartir, yo puedo compartir cómo yo lo estoy viviendo y cómo lo estoy experimentando. Por eso se crean parámetros para poder coincidir con los demás. Haz de cuenta, el color azul tiene una tonalidad, pero ya si queremos ver la gama de tonos azules, ya se les va clasificando y ya es más fácil comunicarlos. Es decir, el azul cielo y tienes el Pantone. Si yo te digo azul cielo y tú ves la clave que dice azul cielo, obviamente que el Pantone tiene sus números, podemos llegar a la misma coincidencia porque tenemos un punto de referencia. Pero si lo dejara nada más a mi percepción, sería mi interpretación y lo que me estoy dando cuenta. Aquí viene una parte importante, porque tengo que aprender a respetar lo que me estoy dando cuenta y a respetar lo que las personas que me rodean se están dando cuenta que es diferente a mí. Y también el darme cuenta de la parte externa, en donde tiene que ver también el tema de mis sentidos. Me dicen
qué está sucediendo, pero por lo que estoy yo recibiendo ese estímulo. Y ahí viene mi proceso interno, primero en el sistema de percepción, y luego el sistema de interpretación, y luego el sistema de representación, que son la forma como voy procesando la información, hasta que llega un momento que la parte externa, ya tengo ese paquete de información y lo voy a comentar de mi realidad, desde mi perspectiva. Y porque yo lo platique así no quiere decir que tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo nada más te estoy dando una posibilidad, una forma diferente de ver alguna situación, que se han construido procesos donde podamos tener coincidencias o podamos hablar de lo mismo. Por eso ponía el tema del Pantone de color azul, que tiene un número específico y el nombre se le puede llamar así, y yo te puedo comentar, oye, quiero el del Pantone el color azul con el número X, y tú ya lo tomas y ya podemos tener esa coincidencia. Pero me doy cuenta que existe el Pantone, si no sería difícil el poder yo compartirlo, y la importancia que tiene el Pantone para que podamos tener esos puntos en común. El darme cuenta es curativo, es interesante, porque si vemos nuestro proceso, nuestro mapeo mental, de repente tiene huecos de información. Y ese hueco de información hacen que nuestro bibliotecario, como dice la coach Yole, vaya y busque la información y no pueda complementarla. Eso genera estados de estrés y de ansiedad. En el momento que yo puedo complementar ese paquete de información, se convierte en un proceso sanador y curativo. Porque a la medida que yo voy quitando esos velos y le voy dando claridad y le empiezo a dar sentido, eso lo que me lleva es a darme un estado de tranquilidad, de paz mental, y la otra, me puedo hacer responsable de lo que estoy vivenciando y enfoca la toma de decisiones para poder ser de una manera asertiva, porque ya tengo ese sentido a lo que se refiere. Una de las palabras que me gusta mucho es la palabra fe. Aquí me doy cuenta que la palabra fe, parte de su significado es creencia y confianza. Entonces, por eso existe la fe legal, la fe ante un notario, porque le está dando confianza de que existe y se llama de esta manera. Es interesante el cómo darme cuenta, me abre ese panorama y veo con más detalle, con más alcance y profundidad las situaciones que se están dando. Darse cuenta en la cultura mexicana le llamamos a que te cae el 20, te cae el centenario, ya le entendí el momento, ya le di sentido a esta situación. Desde la plataforma del acompañamiento del coaching podemos visualizar 3 tipos de pilares. Y el primero es el tema de darme cuenta o toma de conciencia. Porque aquí ya es la importancia de ver las cosas como son de manera clara, objetiva, y donde también conecto con mis sensaciones y mis emociones y sé qué me hace sentir disfrutar un helado de vainilla, un helado de limón. Entonces me doy cuenta que tal vez en esta heladería sabe diferente que en la otra, pero porque me di la oportunidad de disfrutarlo, de olerlo, de saborearlo, de identificar qué es lo que me produce. Me estoy dando cuenta que es diferente al de la otra paletería, que tiene sus notas particulares, que uno puede saber mejor que el otro, o los dos tienen un sabor muy particular y muy único. El otro pilar es el creer en mí, en ese autoconocimiento. En ese proceso que lleva el autoconocimiento es fortalecer el autoestima, porque en el autoconocimiento viene la autoaceptación, el autorrespeto, el concepto lo había dicho, y eso fortalece a la autoestima. El autorrespeto es muy importante en este proceso, porque una vez que identifiqué, lo voy a llevar a un proceso de asimilarlo, de darle sentido, de darle entendimiento y comprensión. Y ya que tengo clarificado, ese es el autorrespeto de lo que soy, de lo que me limita y de lo que realmente no soy. Y lo cerramos con el tema de asumir la responsabilidad, que eso me lleva
a tener enfoque y el establecer una transformación o un cambio de una manera más efectiva, con más claridad, porque al tomar la responsabilidad, sé las consecuencias de mis decisiones y de mis acciones, y ya no se me sorprende, sino también puedo medir el riesgo y del impacto que puede tener el cambio de una solicitud, la forma de comunicarme diferente, porque la gente que me rodea ya me tiene ubicado en cierto comportamiento, una cierta manera de ser, y esto lo que representa es un giro de manera importante en la forma como yo me comporto, cómo estoy comunicándome, interrelacionándome o logrando esa sociabilidad con la gente. El darme cuenta es interesante porque en el tema del acompañamiento hay que llevar al coachee o al cliente a través de preguntas y de diferentes perspectivas al que lo vea con más claridad. Cuando viene esta toma de conciencia, también lo vemos en el ISO 9001-2015, uno de los puntos es, dentro de la cultura, es que me dé cuenta que un error o una falla sin documentarse me aleja de una mejora continua. También del tema ético y de la toma de responsabilidad, de no tomármelo personal, porque pudo haber fallado mi forma de proceder, pues no quiere decir que yo soy el que estoy generando esa equivocación, sino voy adquiriendo experiencia. Por supuesto que hay que tener planeación y organización para que esa experiencia lo que representa es una mejora de proceso de cómo hacerlo mejor, no a ver qué pasa. Sé que me voy a equivocar, entonces me aviento sin tener claridad hacia dónde quiero llegar. Hay que establecer ese objetivo y ese resultado, ponerle tiempo para poder llevarlo. En el tema de las metodologías ágiles, en el sprint a lo que se refiere es ponerle un tiempo determinado de ese desarrollo y cuánto tiempo se tiene que lograr ese resultado. Eso lo que me da es una manera de medir las acciones y cuándo debo tener el resultado, de ser muy organizado en un tema de gestión de tiempo importante, documentarlo para entender o identificar cuáles fueron las problemáticas o los puntos que marcaron. Entonces, interesante cómo el darme cuenta va desde la parte personal y tiene un gran impacto cuando lo perfilas hacia la parte empresarial, a la parte de la actividad laboral diaria. Pero el darme cuenta es, ya lo observé, ya lo entendí, ahora con esta toma de conciencia y responsabilidad y que se fortalece con el autoconocimiento, que crea una autoestima bien fundamentada para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque me hago responsable de las consecuencias porque ya las vi, ya las medí. Es muy cómodo el quitar la responsabilidad de decir por cómo salga, ¿no? Al contrario, es decir, ok, hoy me doy cuenta que no tengo el tiempo para darle la calidad, pero requiero tener el resultado. Esa toma de responsabilidad, pero ya me di cuenta que no voy a lograrlo como se estaba estableciendo, puedo medir el impacto y las posibles consecuencias y también pagar el precio. Decir, lo que requería hacer, no tenía más recursos, pero ahora ya lo puedo mejorar o no lo hago porque va a tener peores consecuencias. Es interesante y esta parte es tan sutil pero a la vez es tan poderosa, pero lleva tiempo porque nos lo dice la definición, es irle quitando velos para darle claridad y ver lo que es tal cual es. Por eso en el programa que tenemos de desarrollo y certificación, nuestros 2 primeros módulos es sentido de vida y propósito de vida. El tema del autoconocimiento y después cómo lo puedo llevar al contexto, al medio ambiente, cómo percibo la información y yo cómo reflejo la información. Es el tema de esas habilidades sociales, esa empatía, comunicación, en la parte interpersonal, en el propósito, en definir una estructura, por qué lo hago, para qué lo hago y qué resultado quiero tener. Pero primero tengo que entenderme, saber cuáles son mis talentos, mis habilidades, mis limitantes, mis áreas de mejora, de desarrollo. ¿Para qué? Para que yo tenga ese pilar que hablábamos del autoconocimiento y la autoestima. Pero es todo un proceso en el cual primero me tengo que aprender a observar y me tengo que aprender a reconocer
cuáles son mis alcances y mis posibilidades ahorita. Y también ver a futuro qué tengo que desarrollar y de dónde estoy partiendo. Una palabra tan sencilla de darme cuenta, que requiere profundidad, requiere un espacio de tranquilidad para que la emocionalidad no impida no darme cuenta, que este es uno de los temas interesantes. Hoy hemos estado dando seguimiento y es interesante cómo David del Rosario hablaba que entre el 70 y el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales, pero si lo observas, un contexto te puede influenciar a que tomes una decisión. Una creencia te puede influenciar a creer que es el mejor resultado. Son temas donde nos tenemos que dar la oportunidad de verlo, más cuando son cambios estructurales a nivel social, empresarial y personal. Ver qué implica esa transformación, ese cambio, porque hay cambios que son aparentes pero que no van a tener buena consecuencia. En vez de fomentar, solamente lo que hacen es irte a la parte emocional, de decir voy a ganar más, pero no te das cuenta cuánto pierdes por esa decisión. ¿Qué riesgo hay? Puede ser que te aumenten el sueldo, pero que te carguen muchísimo más el trabajo. Es cuando dices, con el sueldo que tenía buena calidad de administración de mi tiempo, ahora aunque gano más, no lo disfruto porque estoy cansado y enfermo. Y eso viene también el tema social, que te des oportunidad de todo lo que se está proponiendo, cómo impacta, porque tiene que beneficiar a todas las partes. Obviamente que también se van mejorando las condiciones y hay que aprender a ver las cosas como están, pero que sea un mejoramiento para todos los involucrados, no solamente por una parte o porque me conviene entusiasmarlos y hacerles creer que les va a ir mejor cuando realmente estructuralmente es difícil sostenerlo. Es fácil prometer y decir sin darme cuenta de las consecuencias que van a traer a mediano y largo plazo. Y algo que nos tenemos que empezar a desarrollar es esa visión de mediano y largo plazo. Darme cuenta que tal vez a corto plazo va a ser cómodo y va a tener una ganancia, pero a mediano y largo plazo el precio es demasiado alto o simplemente no se va a lograr. Tenemos que aprender a visualizar y darme cuenta, ser consciente, este awareness de hasta dónde va a llegar. Recuerda los 3 pilares: el toma de conciencia, el tema del autoconocimiento, la autoestima, y la tercera tiene que ver con el tema de responsabilidad. Nos encanta que nos compartan. Este tema salió de una conversación. Nos encanta que nos digan a través de lo que piensan y lo que les llega a suceder en el día al día. Compartan, suscríbanse. Estamos en los diferentes canales. Ahorita estamos en la parte de YouTube, Vivaltas MX. Estamos en Instagram, en el canal de Ray Expert Coach, donde vamos compartiendo este tipo de vivencias reales, lo fundamentamos y después les hacemos dar una perspectiva. Pero también es impulsarlo a que lo investiguen, a provocar que tomen como el punto de referencia lo que les estamos compartiendo y ustedes lo amplíen, porque eso lo que va generando es valor y le va dando un impacto positivo a este tipo de perspectivas. Te esperamos en nuestros diferentes medios. Recuerda que también estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, donde podemos ir compartiendo todo este tipo de contenidos. Seguiremos hablando del tema de conciencia y darme cuenta, pero esta es una perspectiva que les quería compartir. Para mí es un placer estar con ustedes y estar platicando de estos temas. Les deseo lo mejor. Muy buena noche, buenos días, buenas tardes, donde te encuentres. Recuerda que me encanta compartir este contenido contigo. Hasta la próxima.